Junio de 1944. Los aliados finalmente han desembarcado en las playas de Normandía, y si bien los alemanes luchan ferozmente para sostener sus posiciones, la guerra se encuentra perdida. Sin embargo, con la llegada de los ejércitos enemigos dentro de su territorio, sería posible iniciar un nuevo tipo de conflicto, uno totalmente guerrillero, tal y como se vería posteriormente en Vietnam. O al menos, esa fue la idea de Heinrich Himmler, quien esperaba formar una fuerza que actuara por detrás de las líneas enemigas. No pasó mucho tiempo para que el ejército estadounidense se enterara del plan tras las primeras capturas de soldados enemigos durante la batalla de Normandía. Pero lo que menos esperaban es que estaban por enfrentarse ante hombres lobo. La operación Beowulf había comenzado. Bienvenidos, queridos espectadores, a una nueva entrega de Viernes de Enfrentamiento Crudo por la Noche con su anfitrión de Auslanda. En esta ocasión veremos todo lo relacionado a la Operación Hombre Lobo, que tenía por objetivo montar una fuerza guerrillera bien preparada para generar confusión y caos dentro de las líneas enemigas, atacando objetivos clave. Si bien este fue su propósito, ya veremos que existieron muchísimas piedras en el camino, así que señores, sin mayor dilación, pasemos directo a la acción del día de hoy. Para el verano de 1944, los alemanes estaban perdiendo un ritmo acelerado todas las conquistas que habían logrado al principio de la guerra, por lo que el cambio en las estrategias era algo que terminaría por pasar más pronto que tarde, buscando adoptar estrategias que habían combatido durante sus diversas ocupaciones a lo largo de toda Europa. Por lo que Himmler, líder de las SS, encargó la creación de una fuerza guerrillera a Hans Adolf Preußmann, un hombre de alto perfil dentro de esta misma organización paramilitar, quien tenía un amplio historial con las maniobras de guerrilla, desde sus días como parte de los Freikorps en 1919 hasta sus combates contra partisanos en los estados bálticos, por lo que sabía perfectamente el modo de actuar de las guerrillas esparcidas a lo largo de todo el frente oriental. Preußmann fue nombrado como inspector general de la llamada Defensa Especial, situando su cuartel en Berlín e iniciando un reclutamiento de soldados de élite a quienes enseñaría las diversas tácticas de guerrilla que había conocido a lo largo de su amplia carrera. Y si bien parecía que Preußmann sería el hombre ideal para llevar a cabo esta tarea, luego de la Segunda Guerra Mundial muchos de los oficiales que trabajaron de manera cercana a él declararían que era un hombre ocioso y presumido. Mientras el entrenamiento de las tropas se realizaba, quienes oscilaban un número de entre 200 a 5000 reclutas, los rumores empezaron a esparcirse entre los ejércitos aliados, especialmente tras la publicación de un artículo en la revista Time, en donde se mencionaba que los alemanes estaban dispuestos a seguir con la guerra, aun si oficialmente llegaba a su fin, lo cual se reforzaba con los constantes y sensacionalistas discursos del maestro de la propaganda, Joseph Goebbels. Si bien los hombres lobo que se estaban formando estaban destinados a trabajar detrás de las líneas aliadas, la realidad es que su intención original estaba más cercana a la de un comando como los que sirvieron en el Servicio Aéreo Especial Británico, mejor conocidos por su acrónimo SAS, quienes estarían armados con armas de mano largas, pistolas, granadas y cuchillos. Todo equipamiento lo suficientemente ligero y portátil como para ayudar a que sus operaciones fueran rápidas pero efectivas. El 23 de marzo de 1945, ya con los aliados habiendo capturado varias ciudades dentro de Alemania, Goebbels daría el conocido como el discurso de los hombres lobo, en donde llamaba a la lucha a todo alemán que se encontrara detrás de las líneas enemigas para atacarlos por la espalda. Y 2 días después de este suceso, la primera operación de los Beowulf llegaría a su culminación. Bajo el nombre de Operación Carnaval, Himmler inició la orden de eliminación de Franz Oppenhof, el entonces alcalde de Aquisgrán bajo la ocupación estadounidense de la misma, pues se le había acusado de ser un traidor y colaboracionista, por lo que se le encargó esta misión a un pequeño grupo de 6 soldados comandados por Herbert Wenzel, un oficial que había servido como instructor por los hombres lobo, quienes se lanzaron en paracaídas desde un B-17 capturado durante la madrugada del 20 de marzo cerca del pueblo de Gemmenisi, en Bélgica, privando de la vida de paso un guardia fronterizo belga, moviéndose desde ese punto hasta su objetivo a pie. El 25 de marzo finalmente dieron con la residencia de Oppenhof, a quien 2 miembros de la pequeña unidad esperaron afuera, haciéndose pasar por pilotos alemanes que le pidieron indicaciones al alcalde de Aquisgrán sobre dónde quedaban las líneas alemanas. Lo más probable, aunque cabe destacar que esto es una mera especulación mía, es que hayan hecho esto con la intención de pasar dentro de la casa del alcalde para eliminarlo sin
hacer ruido en la vía pública, dándoles mayor tiempo para escapar gracias a que habían cortado la línea telefónica dentro de la residencia. Pero al ver la negativa de Oppenhoff, quien les sugirió que en lugar de volver a las líneas alemanas optaran por la rendición, decidieron dispararle en el acto, por lo que su retirada fue desorganizada, y si bien no fueron atrapados, una mina terrestre terminó por privar la vida a uno de los integrantes e hirió a otro en la rodilla. Aún así, la primera misión de los Hombres Lobo había sido exitosa. Al poco tiempo de este suceso, el 1 de abril de 1945, la estación de radio Beowulf comenzó su operación, en donde no solamente alentaba a los ciudadanos alemanes detrás de las líneas aliadas a cometer actos criminales contra sus ocupantes, sino que también exhibían públicamente las misiones exitosas de esta unidad de infiltración, bajo el eslogan de conquistar o morir. La estación de radio terminó por preocupar al ejército estadounidense sobre las posibles acciones de los ciudadanos alemanes, iniciando una paranoia que duró incluso meses después de terminado el conflicto. Tras quedar claro en ese momento de la guerra que las fuerzas alemanas remanentes no tenían ninguna posibilidad de frenar el avance de los aliados, Joseph Goebbels se valió de la idea de los Hombres Lobo y comenzó a crear la percepción de que los mismos eran una organización guerrillera clandestina formada por partisanos alemanes irregulares, similar a muchos grupos insurgentes que los alemanes habían encontrado en las naciones que ocuparon durante la guerra. Sin embargo, a pesar de esta propaganda, la verdadera naturaleza de los Beowulf nunca fue la que se promovía, ya que en realidad siempre se pretendió que fueran una unidad de comando compuesta por tropas uniformadas y regulares. Para la finalización de la guerra, la estación de radio de los Hombres Lobo había adjudicado al menos 7 operaciones exitosas en donde se les había privado de la vida a importantes figuras políticas y militares, desde alcaldes hasta generales de brigadas y divisiones de todos los ejércitos aliados. Pero es aquí donde entramos en terreno incierto. El 30 de marzo de 1945, Radio Beowulf reclamó la supresión del general Maurice Rose, comandante de la tercera división de blindados estadounidenses, quien en realidad cayó en combate contra el batallón de tanques pesados número 507. El 21 de abril se proclamó otra victoria de los Hombres Lobo contra el mayor John Poston, quien en realidad cayó en combate tras la emboscada de un batallón de tropas alemanas regulares. Las operaciones atribuidas falsamente a los Hombres Lobo son la mayoría de sus supuestas victorias. El único caso del que se tiene certeza de que ocurrió fue la Operación Carnaval, cuyos responsables fueron puestos en juicio luego de la guerra y sentenciados hasta 4 años de prisión. La unidad de los Hombres Lobo tuvo una presencia muy escasa dentro de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, hay algunos ataques posteriores a la rendición alemana que le fueron atribuidos a exmiembros de esta formación paramilitar, tal y como fue la explosión de un centro de munición en la ciudad de Ústí nad Labem, ubicada dentro de la actual República Checa, la cual tuvo lugar el 31 de julio de 1945, en donde hubo 27 víctimas fatales y decenas de heridos, siendo el incidente más grande atribuido a los Beowulf luego de la finalización del conflicto. Mientras las investigaciones se realizaban, encontrando más bien pocas o nulas respuestas, los soviéticos fueron los primeros en tomar represalias, identificando arbitrariamente a grupos numerosos de hombres lobo, especialmente jóvenes de entre 15 y 17 años, quienes fueron fusilados sumariamente, juntando un total de 1.192 supuestos miembros solamente en octubre de 1945, continuando con la caza de brujas hasta 1946, realizándose más de 10.000 arrestos, de los cuales al menos la mitad no volvería a ver la luz del sol. Por el lado estadounidense y británico, si bien fue menos brutal en cuanto al desenlace, la paranoia que inició las operaciones de la Radio Beowulf provocó el arresto en masa de miembros de las juventudes hitlerianas y de oficiales de la Wehrmacht, quienes tenían el perfil más acercado respecto a quienes se habían identificado bajo la bandera de los Hombres Lobo, juntando a más de 100.000 prisioneros en estado preventivo para finales de 1945. Tras el lento pero notorio proceso de desnazificación de toda Alemania, los miedos de los ejércitos victoriosos en las zonas ocupadas se fueron disipando, liberando a los prisioneros de a poco, finalizando hasta bien entrada la década de los 50. Al final, la unidad comandada por Kreutzmann demostró ser poco utilizada en las operaciones que iban más allá de los frentes de la guerra, llegando a ser tachada de criminal y estúpida por Walter Schellenberg, uno de los cabecillas de las SS y allegado a Himmler,
por lo que tampoco sorprende su desuso en el conflicto, especialmente tras la desorganizada retirada llevada a cabo por las tropas que participaron en la única operación de las que se les tiene registro, convirtiéndose más en una herramienta de propaganda de un desesperado Reich que se encontraba a pocos días de desaparecer antes que una herramienta efectiva, o tan siquiera una auténtica fuerza guerrillera o de comando, causando más problemas para los alemanes que trataron de cumplir con las órdenes que escucharon en aquella radio antes que ser una verdadera solución o revés a una guerra que cuanto menos ya llevaba 2 años perdida. Y esto fue todo por esta ocasión, espero lo hayan disfrutado y si fue así, no olviden visitar más contenido histórico en este mismo canal. Les recuerdo que yo soy de Auslanda despidiéndome y ya nos veremos en la próxima batalla.